Gracias por la invitación. La primera cosa que quiero aclarar, porque ya me lo han consultado acá, nicturia o nocturia es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en el año 2002 la Sociedad Internacional de Continencia definió lo que es nocturia y de ahí en adelante las traducciones en español pasaron a aparecer fundamentalmente como nocturia, ¿ya? Ahora, yo no sé por qué antes se denominaba nicturia, pero son sinónimos en todo caso, ¿ya? Bueno, lo primero que les quiero decir que estamos un poco lejos, ¿ya? Recorrí cerca de 6.000 kilómetros, ha sido un agrado conocer este país, es muy lindo. Yo trabajo en este hospital, que es el hospital de la Fuerza Aérea de Chile, ¿ya? Si ustedes ven ahí atrás, esa es la cordillera de los Andes, estamos a los pies de la cordillera. Ese es el hospital, un día de invierno muy frío, nevoso, que no es lo que ocurre día a día en el invierno, pero de vez en cuando ocurre. Tengo entendido que la nieve por acá no se conoce mucho, así que los invito a conocerla. Bueno, a modo de introducción, vamos a ver un poco sobre la regulación de la orina con la hormona vasopresina y algo sobre patrones del sueño. Estos son dos temas que yo, como urólogo, no manejo mucho en mi práctica diaria, entonces he tenido que aprenderlo también obligadamente por estos pacientes que sufren de nocturia. Básicamente la hormona vasopresina es una hormona que se produce a nivel del hipotálamo, ¿ya? Sin embargo, se almacena a nivel de la hipófisis posterior y de ahí es liberada al torrente sanguíneo fundamentalmente. Una pequeña parte de ella puede, sin embargo, liberarse directamente a nivel del cerebro, pero no cumple ninguna función porque, como vamos a ver más adelante, la función es directamente sobre el riñón. Esta hormona entonces se libera fundamentalmente cuando el organismo está deshidratado, ¿ya? Y fundamentalmente lo que hace es que los riñones conserven agua, o sea, se reabsorba el líquido a nivel de los túbulos colectores y produzca una orina más concentrada. Por lo tanto, disminuye la producción de orina y hace que la orina salga más concentrada. Esta hormona, sin embargo, tiene un ciclo circadiano de producción y su producción fundamentalmente es nocturna, ¿ya? Lo que hace que fisiológicamente se produzca menos orina de noche, y esto de manera muy inteligente lo hace el organismo porque lo que pretende es que el sueño sea un sueño reparador, ¿ya? Entonces que no tenga que estar despertándose la persona a orinar durante la noche. Ahora, ¿por qué es importante que el sueño sea reparador? ¿Ya? Porque se necesita para recuperar el funcionamiento físico y mental de las personas. El sueño, si es adecuado, tiene un efecto directo sobre todos los órganos del cuerpo, y por otro lado la privación del sueño puede interrumpir ritmos biológicos a distintos niveles. Por lo tanto, podemos decir que si existe alguna disfunción del sueño, algún trastorno en el sueño, que es lo que justamente produce la nicturia o nocturia, ¿no es cierto?, vamos a tener deterioro en el desempeño diurno de las personas, fundamentalmente relacionado con alteraciones del estado del ánimo, un deterioro cognitivo y de la memoria, especialmente en las personas de mayor edad, reducción en el rendimiento en el trabajo, para aquellas personas que trabajan, o en las labores diarias, ¿ya? La salud también se puede ver afectada. Estas son cosas que están comprobadas. Las personas que duermen mal tienen mayor morbilidad y mayor mortalidad, están expuestas a mayor cantidad de accidentes de trabajo o de tráfico. Hay un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Mayor riesgo de depresión. Hay un aumento en los costos de salud. Esto está muy estudiado por los gringos porque ellos están siempre muy interesados en reducir los costos, ¿ya? Así que es un hecho. Y hay una disminución en la respuesta inmune.
O sea, hay una serie de alteraciones que están asociadas a la falta de sueño. Ahora, con respecto al sueño, lo importante acá es recalcar que las primeras 3 o 4 horas, que son las del sueño más reparador, son las importantes. Por lo tanto, un paciente que se despierte dentro de estas primeras 2 o 3 o 4 horas de sueño, es un paciente que no va a tener un sueño reparador. ¿Cuál es la relación entonces entre la nocturia y el sueño? Es que la nocturia causa repetidas interrupciones del sueño durante la noche, y en promedio los pacientes que realizan 2 o más nocturias, ¿ya?, solo cuentan con 2 a 3 horas antes de que tengan que volver a levantarse a orinar, ¿ya? Por lo tanto, no hay sueño reparador. Y ahora vamos a entrar de lleno ya a lo que es la nocturia. Primero que nada, nosotros los urólogos dividimos los síntomas urinarios bajos en síntomas miccionales, síntomas de almacenamiento y síntomas postmiccionales, y estos están en relación a lo que es el ciclo miccional. Por lo tanto, dentro de los síntomas de almacenamiento, que está la urgencia miccional, la incontinencia urinaria, el aumento de frecuencia miccional diurna y la nocturia. Es un síntoma de almacenamiento. ¿Cuál es la definición actual de nocturia? Es que el individuo debe despertarse 1 o más veces para orinar. Quiero recalcar ahora entonces que la nocturia es un síntoma y no es una patología per se. Por lo tanto, no necesariamente, si bien es algo que no es normal, no quiere decir que sea patológico que una persona se despierte a orinar, ¿ya? Hay que hacer un análisis para ver si está asociada a alguna patología o no. Una confusión más o menos común es la diferencia con enuresis nocturna, más aún porque el medicamento que se usa fundamentalmente en las 2 patologías es el mismo. La enuresis se suele dar mucho más en el niño, casi exclusivamente en el niño, y es la incontinencia de orina que se produce durante el periodo de sueño. Normalmente un adulto mayor que empieza a sufrir de enuresis, uno tiene que buscar algún patología de base neurológica, ¿ya? Normalmente el adulto mayor se despierta cuando tiene necesidad de orinar durante la noche. Otro problema es que debido a las limitaciones físicas puede que no se levante y se orine en la cama, pero se orina despierto. Es distinto a que se orine durmiendo. Eso es una enuresis y en ese caso tenemos que buscar un sustrato neurológico. Bueno, la nocturia se considera que es subreportada por los pacientes. Esto quiere decir que probablemente de cada un paciente que nos cuenta que tiene una nocturia, hayan 8, 9 o 10 más que no lo cuentan, ¿ya? Por lo tanto, uno debiera buscarla también. ¿Cuáles son las causas fundamentales por cual el paciente no cuenta? Uno, porque consideran, y esto como muchas cosas, ¿no es cierto?, que es un proceso normal del envejecimiento. Otra causa es que consideran como un problema menor como para solicitar ayuda, y por último, más o menos 1/3 de los pacientes pensaban que no había una solución para este problema, ¿ya? Obviamente no todas las nocturias molestan a los pacientes, ¿ya? Normalmente el paciente que necesita ser tratado es aquel que la nocturia le impide tener un sueño reparador. Básicamente ese es el paciente que tenemos que tratar. Dentro de los síntomas del tracto urinario inferior, como les dije, esto se resume como LUTS en inglés. Tenemos los de almacenamiento, los miccionales y los postmiccionales, y lejos los más frecuentes son los síntomas de almacenamiento. Este es un estudio en cerca de 20.000 encuestados, y dentro de los síntomas de almacenamiento, pero por lejos, no sé qué pasa aquí que no se ve, pero por lejos la nocturia es la más frecuente de todas. Es el síntoma urinario más común.
¿Cuál es la relación que tiene la nocturia con la edad? Está bastante obvio ahí, ¿no es cierto? Hay una relación lineal con el envejecimiento. ¿Y esto por qué? Porque básicamente aproximadamente un 70-80% de las nicturias son producidas por una poliuria nocturna que a su vez se debe a un cambio en el ciclo circadiano de producción de la hormona antidiurética que se genera en los adultos mayores. Por lo tanto, esa es la causa fundamental. Eso, como vieron ustedes, es exactamente igual en hombres que en mujeres. ¿Ya? No hay cambio. ¿Ya? Y esto es muy importante porque ya me lo han preguntado muchas veces, ¿qué pasa con esos pacientes que se tratan de adenoma próstata, se operan de adenoma próstata? Lo que pasa es que mejoran todos sus síntomas obstructivos, pero como no es un síntoma obstructivo, es un síntoma de almacenamiento, persiste con la nocturia. ¿Ya? Incluso algunos pacientes piensan que han quedado mal operados. ¿Ya? Pero eso es porque falta la información primaria que uno antes de operar a un paciente tiene que decirle que probablemente este síntoma no se va a mejorar, porque la causa es otra. Esto es un estudio similar, hombres y mujeres, y aumenta la prevalencia con la edad. Por lo tanto, la relación fundamental de la nocturia es con la calidad de vida del paciente. ¿Ya? Más o menos un 70% de los pacientes considera que la nocturia es molesta. O sea, quisieran solucionar ese problema. ¿Ya? Afecta negativamente la calidad de vida, puesto que produce sueño durante la actividad diurna, disminuye la productividad laboral y disminuye los niveles de energía. ¿Ya? Piensen ustedes, de repente uno trasnocha un día, se acuesta tarde, duerme poco, al día siguiente no tiene mucho ánimo de andar haciendo cosas. Y cuando esto es crónico, día a día, por semanas y meses, obviamente afecta la calidad de vida de las personas. Ahora, dormir bien es esencial, ¿no es cierto?, para un correcto funcionamiento físico y mental. Es necesario para la restitución y conservación de la energía y de los procesamientos cognitivos. Ya los trastornos del sueño se acompañan de letargo durante el día y alteraciones del humor y del rendimiento. Estos trastornos afectan no solo al paciente, sino que muchas veces a su pareja también. A veces la persona que llega al paciente es la pareja que duerme más mal que el paciente en sí. ¿Ya? Por otro lado, la nocturia también es un factor de riesgo de caídas, sobre todo en personas de avanzada, ¿ya? Puesto que muchas veces hay patología asociada, articular, puede haber Parkinson, deterioro per se, y la necesidad de levantarse a veces de noche, a veces con poca luz, ¿ya? Se tropiezan con facilidad, se caen, hay mucha fractura. ¿Ya? La fatiga diurna durante el día, entonces puede contribuir con trastornos de la percepción y el equilibrio que se alterarán aún más en presencia de hipotensión ortostática, que esto es bastante común en el adulto mayor. ¿Ya? Y bueno, esto es bastante obvio que las caídas son causa importante de incapacidad. Ahora, la nocturia, su causa es multifactorial, no hay una causa única, sin embargo, la poliuria nocturna es la causa más común y de la cual vamos a hablar. Otras bastante conocidas, ¿no es cierto?, la obstrucción prostática, la hiperactividad del detrusor, que es muy común también en el adulto mayor. Desde el punto de vista fisiopatológico, la nocturia puede ser causada por una poliuria, esto quiere decir un volumen orinado en 24 horas sobre 2,5 litros, 2,8 litros, depende de la definición. Eso normalmente está asociado a una diabetes insípida o a una diabetes mellitus mal controlada o no diagnosticada. ¿Ya? Entonces eso cae en otro campo, no en el campo urológico. La otra gran causa
la poliuria nocturna, de la cual vamos a hablar, disminución de la capacidad vesical nocturna. Esto se ve fundamentalmente en pacientes que tienen vejiga hiperactiva, que esto es muy común en las personas de edad, ¿ya? Y una combinación de ellas. ¿Qué es lo que es la poliuria nocturna? Desde el punto de vista de definición, se considera una poliuria nocturna cuando más de un 33% del volumen orinado en 24 horas se produce durante el periodo de sueño, durante la noche. Eso siempre hay que incluir la primera micción de la mañana. Cuando uno se levanta a orinar, esa micción es parte de la orina que se produce durante la noche. No así la última micción del día. Entonces, porque esto hay una forma de medirlo que es muy simple y hay que tener en cuenta esas dos reglas para hacer los cálculos. Está demostrado en muchos estudios, en distintos lugares, que lejos la causa más común de nocturia es la poliuria nocturna, ¿ya? Alrededor de un 70-80% de las causas. Esto, una palabra o dos palabras nada más. Probablemente ustedes como geriatra también se ven enfrentados a este tipo de pacientes que tienen vejiga hiperactiva, que incluso es mucho más complejo de tratar que la nocturia. Son pacientes que tienen nocturia, pero que fundamentalmente además tienen un aumento de la frecuencia miccional, urgencia miccional con o sin incontinencia. Son las típicas abuelitas o abuelitos, ¿no es cierto?, que tienen estos deseos repentinos de orinar y simplemente no alcanzan a llegar al baño y se orinan. Es distinto a la nocturia per se sola, ¿ya? Pero es un diagnóstico diferencial. Además, la vejiga hiperactiva se comporta igual que la nocturia en cuanto a su prevalencia, aumenta con la edad, ¿ya? ¿Cuál es la evaluación que tenemos que hacer de un paciente que consulta por nocturia? En general es bastante simple, examen de orina como cualquier patología con sintomatología urinaria, descartar una infección urinaria, que la mayoría de las veces se da con otros síntomas de tipo irritativo, pero que eventualmente puede ser monosintomática. Esto les voy a explicar, no sé si ustedes lo manejan o lo conocen, lo que se llama la cartilla miccional o diario vesical. ¿Lo utilizan o no? ¿No? Ya, algunos cuestionarios, la urodinamia solo les voy a contar y hay que hacer una evaluación de la función renal, siempre, y electrolitos plasmáticos porque son bien importantes para decidir parte del tratamiento. El diario miccional es la evaluación urológica más económica y con mejores resultados. Necesitamos una hoja, un lápiz y un recipiente graduado, ¿ya? Y lo que hace es evaluar la frecuencia, los síntomas, ¿ya? Registrar cantidades de micción y volúmenes orinados, y incluso uno puede registrar ingesta de líquidos. Este es un diario miccional bien complejo, sí. Esto ya de la máxima complejidad. Yo les voy a mostrar uno más simple que el que usamos en el día a día nosotros, ¿ya? Pero aquí están anotados los líquidos que se ingieren, los volúmenes, ¿ya? La hora a la cual va al baño a orinar, etcétera. Pero este es el diario miccional que ustedes tienen que usar en sus pacientes. Es muy simple y permite calcular cosas bastante obvias. Esto permite medir lo que se llama la capacidad vesical funcional. ¿Cuánto realmente es lo que logra contener la vejiga? Porque hay muchos pacientes que llegan contando que orinan muy poco o orinan mucho, pero eso no está medido, eso hay que cuantificarlo y es muy fácil de hacer. Este es un caso de un paciente que tiene 3 nocturias, ahí dice despertada, ¿ya? Y ustedes ven los volúmenes de orina de cada una de esas emisiones de 50 ml. ¿Qué les parece ese volumen? Bajo, muy bajo, ¿ya? La capacidad vesical normal va de 300 a 600 ml, ¿ya? Por lo tanto,
Este paciente, uno de ver aquí, solo de mirar estos números, se da cuenta que aquí hay un problema de almacenamiento, algo pasa con esa vejiga. Otra cosa, yo no veo muy bien de acá, pero el volumen total es de alrededor de 750 ml. Eso es muy bajo. ¿Ya? Es más o menos a la mitad de lo que uno debiera esperar de un volumen urinario en 24 horas, alrededor de 1,5 litros. Y bueno, la explicación es que este es un paciente que tiene una vejiga hiperactiva, ¿ya? Por lo tanto un paciente que pasa orinando a cada rato, y él, como único método de tratar de disminuir la sintomatología, es disminuir la ingesta de líquido. Por eso que estos son pacientes que tienen muy bajos volúmenes de orina. ¿Ya? Este paciente no tiene una poliuria nocturna porque tenía alrededor de un 19% de su volumen en 24 horas durante el periodo de sueño. ¿Ya? Por lo tanto, este no es un buen candidato para recibir minirin. Por lo tanto, solamente con esto ustedes pueden seleccionar al paciente que es candidato a usar el medicamento. ¿Ya? No necesitan otro examen. Este es el examen, el diario miccional. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay que calcular? El índice de poliuria nocturna. Muy fácil de hacer. Volumen orinado nocturno dividido por el volumen orinado en 24 horas, multiplicado por 100. Y eso, si ese porcentaje es de 30 o 33% hacia arriba, quiere decir que el paciente tiene una poliuria nocturna y requiere ser tratado con minirin. No hay que olvidar entonces de considerar dentro del volumen nocturno la primera micción de la mañana. ¿Ya? Eso es bien importante. Y ahí tenemos hecho el diagnóstico de poliuria nocturna, no se necesita ningún otro tipo de examen. Nosotros en algunos pacientes que no tienen nocturia pura, sino que tienen nocturia con otros síntomas que sugieren que puede tener una vejiga hiperactiva, le hacemos además este estudio que es una urodinamia. Es medio complejo, pero quiero que se fijen solo en esta línea de abajo, que es la presión del detrusor, del músculo de la vejiga. Lo normal es esto, que sea una línea bastante recta y bien estable hasta el final. Esto refleja que hay una compliance, una distensibilidad buena de la vejiga y que se mantiene sin contracciones durante el llene. Por el contrario, este paciente tiene estos aumentos de presión involuntarios que están acompañados de escape de orina. Por lo tanto, este es un paciente que tiene una vejiga hiperactiva con urge incontinencia. Este no es un candidato para minirin, sino que para tratarlo con anticolinérgico. Esto es más o menos lo mismo. También muchas contracciones involuntarias, pero aquí lo interesante es que las contracciones involuntarias muchas veces son producidas por la tos. Entonces, esta es una paciente que clínicamente uno piensa que tiene una incontinencia de orina de esfuerzo y en realidad tiene una incontinencia o una urge incontinencia por contracciones involuntarias del detrusor. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Disminuir los episodios de nocturia para mejorar la calidad de vida, para mejorar los patrones de sueño, ¿no es cierto? Y reducir la frecuencia promedio de las micciones y aumentar la capacidad vesical si es que se puede. No sé qué pasó. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas de las cuales disponemos hoy en día para tratar a un paciente con nocturia? Conductuales, fisioterapia, farmacoterapia y paliativo, que básicamente se reduce el uso de pañales. ¿Ya? Yo no sé si está desarrollada aquí la kinesioterapia de piso pélvico. ¿Se utiliza? ¿No? Primero, esto es muy simple, lo puede hacer cualquiera, los cambios conductuales, ¿no es cierto? Hacer orinar al paciente por horario, retrasar las micciones, hacer cambios en la dieta y realizar ciertos ejercicios de piso pélvico. ¿Ya?
El objetivo fundamental de los tratamientos conductuales es restablecer el control cortical de la vejiga, ¿ya? Eso es mucho más útil en pacientes que tienen vejiga hiperactiva que en pacientes que tienen poliuria nocturna, ¿ya? Porque de alguna manera se puede controlar los reflejos de la micción. Como el problema de la poliuria nocturna no es un problema de reflejo, sino que de producción de orina, es menos efectivo, ¿ya? Eso, en cuanto a la modificación de la dieta, bastante obvio que es evitar alimentos y líquidos irritantes en la vejiga, que contengan cafeína o teína, ¿ya? Que además tienen algún efecto diurético, ¿ya? Control de la ingesta de líquidos, evitando fundamentalmente los líquidos vespertinos, ¿ya? Hay gente que toma mucho líquido después de las 6, 7 de la tarde, y de repente la causa de la poliuria nocturna puede ser una sobrecarga de volumen, más que nada, ¿ya? Y se puede solucionar en ciertas personas de esta manera así de simple. El entrenamiento vesical, nosotros tenemos un equipo de kinesiólogas formadas en piso pélvico que le hacen tratamientos bastante buenos, ¿ya? Y eso más o menos es un detalle de lo que se hace, ¿no es cierto?, que son ejercicios de los músculos, retroalimentación y estimulación eléctrica. Ahora vamos a lo que es el tratamiento farmacológico de la nocturia, y en este caso vamos a hablar del tratamiento farmacológico de la poliuria nocturna, o sea, producción de orina superior a un 30% en el periodo de sueño. Los medicamentos que usamos son de la familia de los antidiuréticos, y el único del cual disponemos que es la desmopresina. La desmopresina es un análogo sintético de la vasopresina, ¿ya? Y actúa a nivel de los tubos colectores, en unos receptores que son los B2, y a diferencia de la vasopresina, la desmopresina no tiene ninguna afinidad cero con los receptores B1 que se encuentran en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, no hay efecto cardiovascular. Y bueno, la desmopresina ayuda a la retención de líquido durante la noche hasta la mañana siguiente, ¿ya? Reduce el volumen orinado nocturno. Si uno hace la manera de evaluar un tratamiento es comparar el diario miccional intratratamiento con el que teníamos previo al tratamiento, y ahí vamos a encontrar que se reduce el porcentaje de orina producida durante la noche. Y bueno, reducir los episodios de nocturia. La desmopresina, ¿no es cierto?, su forma comercial es el Minirin. Hay tabletas orales y un liofilizado que es el Melt. El MEL fundamentalmente hoy en día, al menos por nosotros, considerado más útil en los adultos mayores, puesto que no necesita tragarse. Hay algunas personas de más edad que tienen problemas para deglutir y tienen una mejor biodisponibilidad. Contiene desmopresina, una matriz de manitol y gelatina y ácido cítrico que la mantiene en un pH más bajo. La vía media del Minirin es de 2,8 horas, por lo tanto el paciente a la mañana siguiente ya no hay rastro de la desmopresina y alcanza su concentración máxima de forma bien precoz, alrededor de la media hora, ¿ya? Y otra cosa importante, que no cruza la barrera hematoencefálica, así que no hay contraindicaciones en ese respecto. Esto creo que ya lo dije. ¿Cómo actúa? Aquí a nivel de los túbulos colectores, actúa entonces localmente a nivel del riñón, ¿ya? ¿Cuál es el efecto que tiene el uso de desmopresina sobre el sueño? Este es un estudio de corta duración, de un mes, ¿ya? Pero aquí se ve que aumenta significativamente, tanto en hombres como en mujeres, las horas de sueño, de alrededor de 2,5 a 4,5 horas. Esto es el primer periodo de sueño
que es el realmente importante para el descanso, para que sea un sueño reparador. Este es el mismo estudio, se ve que un porcentaje no despreciable, de alrededor de un 30%, un poquito más, tanto en hombres como mujeres, consiguen periodos de sueño sin interrupción superior a las 5 horas. Esto algo similar, pero en estudios a largo plazo, 12 meses de seguimiento, donde se ve que hay una disminución significativa del número de micciones durante la noche. En promedio bajaron prácticamente de 3 a 1,5. Y una vez que se suspende el uso del medicamento, el paciente vuelve con sus nocturias, porque desgraciadamente no tenemos cómo tratar la causa, ¿ya? Solamente estamos utilizando un análogo que va a actuar durante el periodo de tiempo que lo usemos, nada más. Esto es el mismo estudio a largo plazo para evaluar el periodo del primer sueño, y sube de alrededor de 2 horas, un poco más, a 4 horas y media. También, una vez que se suspende el medicamento, el paciente vuelve a sus patrones iniciales, basales. ¿Cuáles son los posibles eventos adversos que puede tener la desmopresina? Uno, el más frecuente y más temido, es la hiponatremia y la intoxicación acuosa. Menos frecuente, el dolor abdominal, cefalea, náusea. ¿Me puedes dar la que sigue? Ahí. Bueno, quiero especialmente hablarles de la hiponatremia, porque es una de las cosas que uno tiene que tener cuidado en los pacientes adultos mayores, puesto que, en primer lugar, el efecto de la desmopresina sobre la hiponatremia es mayor en adultos mayores sobre 65 años. Ya existe un mayor riesgo de que estos pacientes desarrollen hiponatremia. Por lo tanto, hay que tener cuidado en seleccionar al paciente, ¿ya? Hay que tener cuidado con aquellos pacientes que tienen un bajo clearance de creatinina. De hecho, si el clearance de creatinina es bajo 50, está contraindicado, ¿ya? Segundo, pacientes con grandes volúmenes orinados en 24 horas, ¿ya? Porque pueden hacer mayor retención acuosa. Y pacientes con un sodio basal sérico bajo, ¿ya? O sea, una hiponatremia de base. Por lo tanto, cada paciente que uno cree que puede ser candidato a ser tratado con desmopresina tiene que ser evaluado primero que nada con función renal y con electrolitos plasmáticos. Y ahí uno ve si lo puede incluir dentro de sus pacientes a tratar. Lo que uno hace para reducir el riesgo de hiponatremia es tener un control de sodio precoz, más o menos a los 3 a 7 días, porque estos son fenómenos que se dan rápido, y reducir la ingesta de líquido, cosa de que porque la hiponatremia aquí es dilucional, ¿ya? Entonces, si uno reduce la ingesta de líquido, reduce el riesgo de hiponatremia dilucional. Esto me lo han preguntado varias veces, si se justifica usar la desmopresina en pacientes que tienen vejiga hiperactiva o que tienen adenoma de próstata. Y la respuesta es que sí, puesto que, tal como en el resto de los pacientes que tienen nocturia, ya sea que tengan adenoma de próstata o no, o que tengan vejiga hiperactiva o no, la causa fundamental de esa nocturia es la poliuria nocturna. Por lo tanto, aunque ustedes lo traten adecuadamente de la adenoma de próstata o de la vejiga hiperactiva, va a seguir probablemente teniendo nocturias, ¿ya? Ahora, lo que uno hace en general en la práctica diaria es tratar primero la patología de base más importante, que es la adenoma próstata en este caso, y esperar los resultados y ver si persiste la nocturia. Se trata posteriormente. Entonces, los pacientes que se tratan con desmopresina por nocturia, en general
logran una mejoría sintomática de un 75 a un 80%, fundamentalmente porque aumentan el primer periodo de sueño y incluso un tercio de ellos recupera el patrón normal de sueño. Y esto quizá una de las cosas más importantes, que en el año 2004 se reconoció a la desmopresina como el único tratamiento farmacológico para la nocturia basado en la evidencia. Esto con un nivel 1 de evidencia y recomendación grado A. Esto hasta la fecha no ha cambiado, ¿ya? No han aparecido medicamentos similares, ¿ya? Sigue siendo válida esta aseveración. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La insuficiencia cardíaca y cualquier condición que requiera tratamiento con diurético. Esto es otra pregunta frecuente. Los hipertensos sí se pueden tratar siempre y cuando no estén siendo tratados con diuréticos, ¿ya? Si están siendo tratados con diuréticos no pueden ser tratados con desmopresina. La insuficiencia renal, ¿no es cierto? Hay que tener precaución y hacer un clearance de creatinina en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal, cosa de excluir como posibles candidatos a aquellos que tengan clearance bajo 50. Hay algunas interacciones con algunos medicamentos, ¿ya? Son medicamentos que producen o inducen un síndrome inadecuado de secreción de ADH, de hormona antidiurética o vasopresina. Por lo tanto, potencian el efecto del medicamento, y estos son los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, clorpromazina y carbamazepina, que son medicamentos que se suelen usar con alguna frecuencia en los adultos mayores, así que hay que tener cuidado con eso. Las sobredosis no son graves en general, ¿ya? Hay que tener ojo con el sodio, con la natremia, y básicamente lo que hay que hacer es suspender el medicamento, reducir la ingesta líquida al mínimo y habitualmente en 24 horas cede, ¿ya? Si uno ve al paciente que está muy comprometido, podría eventualmente hospitalizarlo, para hacerle un chequeo, un control más directo. Esto fue cuando nosotros quisimos introducir el medicamento en el hospital. Nos pidieron, aparte de la evidencia que existía, una experiencia propia, y esto fue lo que hicimos en esa oportunidad en el año 2007. 20 pacientes, claro que incluso hay una paciente de 30 años, ya, un grupo con una edad promedio de 58, y le hicimos a todos diario miccional de 48 horas para hacer el diagnóstico, y los requisitos para ingresar era que tuvieran una nocturia molesta y una anatremia normal. Los resultados, cualquier estudio que ustedes lean de desmopresina en nocturia, van a ver esta tabla que es comparación de los diarios miccionales pre y post tratamiento, o pre e intratratamiento en realidad. Y lo que uno encuentra siempre es que el volumen orinado nocturno se reduce significativamente y el número de episodios de nocturia también. Y el resto de los parámetros quedan más o menos igual, porque la producción de orina lo que pasa es que se distribuye de una manera diferente, ¿ya? Y eso es como lo clásico de encontrar. En este mismo grupo de pacientes nosotros encontramos aquí una disminución significativa de los episodios de nocturia, sin embargo las micciones diurnas no variaron prácticamente nada. Sí encontramos una disminución en el sodio, sin embargo no tuvimos ningún paciente con hiponatremia clínica, sino que una disminución en relación al basal. Y esto es lo último publicado, que es ahora de julio del año 2012, y que está en una revista que se llama European Urology, que es la revista de la Sociedad Europea de Urología, y básicamente, ahora julio de 2002, dice que la desmopresina ha mostrado ser eficaz, no leo muy bien, para el tratamiento de la nocturia por poliuria nocturna, y que la evidencia que apoye otros tratamientos o opciones
terapéutica permanece, no alcanzo a leer allá, limitada. ¿Ya? O sea, hasta el día de hoy no hay otro tratamiento farmacológico, al menos para la nocturia. Como conclusiones, podemos decir que la nocturia aumenta su prevalencia con la edad, ya quedó demostrado. Que las molestias de la nocturia impactan la calidad de vida. Que la etiología es multifactorial, sin embargo la causa más frecuente es la poliuria nocturna. Que el diario miccional es la herramienta diagnóstica clave, ¿ya? Y es muy fácil de hacer y muy económico. Y que el Minirin o Desmopresina ha probado beneficio en el tratamiento de la nocturia. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Estamos ya.